Buenas tardes a todos, también saludar a los que nos siguen en streaming y a todos muchísimas gracias por estar aquí. No está bien que yo felicite a la Fundación Independiente porque soy parte, pero creo que es importante que haya encuentros de este tipo donde la sociedad civil pueda manifestar su voluntad, su opinión y donde se pueda construir una sociedad mucho mejor. Como vamos muy justitos de tiempo, ahora presentaré a quienes me acompañan en la mesa para realizar sus intervenciones. Habíamos puesto 10, vamos a dejarlo en 8 minutos para que pueda existir después un debate que ya he visto por la mesa anterior que se ha suscitado, intenso y ardiente debate. Creo que la temática lo requiere. Voy a hacer unas breves reflexiones para introducir la mesa, que lleva por título Educar en la universidad del siglo XXI. Y me van a permitir que haga pues, lo que he hecho un ejercicio de reflexión pensando cuál es la universidad del siglo XXI o cuál es la universidad que a mí me gustaría conocer. Por supuesto, de una forma muy sucinta y son las reflexiones de una humilde profesora de universidad. Lo he repartido en las 4 grandes áreas que yo creo que es importante no olvidar que debe cubrir la universidad, que es la docencia, la investigación, la gestión y la responsabilidad social, la parte social de la universidad. En cuanto a la docencia, creo que la universidad debe proveer una formación integral y universal para nuestros estudiantes. La universidad debe ser adaptable. No sabemos cuáles serán los puestos de trabajo del futuro, pero si les formamos en competencias y valores, si formamos esas en competencias y valores, si hacemos personas buenas y competentes, estaremos preparando buenos profesionales para cualquier puesto de trabajo. Y cuando hablo de valores, hablo del respeto, de la tolerancia, del esfuerzo, de la superación y de otros muchos valores que en muchas circunstancias se están echando en falta en nuestra sociedad y que veo que ha salido en el debate anterior. Competencias. No me voy a ir a las competencias específicas, pero sí competencias transversales, que entiendo que los estudiantes deben salir de cualquier grado, de cualquier titulación, de cualquier estudio, con unas competencias ya de serie y que se habla, que están en el papel, pero que los alumnos no están saliendo con esas competencias por regla general. El espíritu crítico divergente, el gusto por investigar y aprender, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas, la empatía, la solidaridad, la digitalización, sin olvidar la humanización, entre otras. Otra de las cuestiones que creo que deben encontrarse en la parte de docencia, la universidad debe estar cerca, debe estar con la sociedad, debe estar dentro de la sociedad. Y para eso la relación estrecha con distintas instituciones, organismos, fundaciones, como es el caso de la Fundación Independiente, o con las empresas. Vengo de un almuerzo con directivos y el tema que ha salido siempre sale a debate y hoy especialmente de nuevo es dónde está ese trabajo conjunto que nos prepare a los jóvenes y también a los profesionales para el futuro. Debemos trabajar conjuntamente, sin echarnos la culpa los unos a los otros. Integración e internacionalización, espíritu global. Nuestros jóvenes, nuestros profesionales, nuestra sociedad ya no piensa en local, piensa en global, pero esa filosofía debe venir también de serie. Y por último, en cuanto a la docencia, en la universidad hay que revisar las metodologías. Hay muchos profesores que ya lo están haciendo, que están haciendo una gran labor, pero creo que tendríamos que generalizarlo. Debemos hablar de metodologías docentes adaptadas al siglo XXI. Debemos hablar del aprendizaje-servicio, del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje por proyectos, con énfasis en las competencias digitales, las clases invertidas o la gamificación. Debemos utilizar metodologías que no solamente nos permitan adquirir los contenidos, los conocimientos, que está muy bien, pero que al final van a cambiar muchísimo, que necesitamos metodologías que nos lleven a la adquisición de esos valores y esas competencias que antes se decía. ¿Cómo se consigue, ¿no?, que cambie esa crispación? Pues con estas competencias, con testimonio. El segundo apartado de la investigación. Entendemos que debe existir investigación básica, que es la base de la aplicada, pero que sea del tipo que sea, da igual. La investigación se debe transferir a la sociedad a través de una docencia actualizada de vanguardia en todas las disciplinas y de utilidad para el desarrollo de la sociedad, ya sea económico, social, el tipo que sea, pero la investigación y el conocimiento de la universidad debe llegar a la sociedad. Gestión. La gestión en las universidades, y aquí hablaría más de la pública, debe ser transparente, debe seguir los códigos de buen gobierno,
debe estar ajena a las presiones de los distintos colectivos para que de verdad atienda a los fines que debe cumplir la universidad y no a los fines de determinados colectivos o grupos de personas. Por supuesto, unido a la gestión viene la financiación. Es importante que cuente con la financiación oportuna y adecuada para que de verdad podamos aspirar a la universidad que todos queremos. Sin recursos, difícilmente, aunque tengamos mucha creatividad e imaginación. Y, por último, hablaba de la responsabilidad social de la universidad. La universidad, especialmente la pública, debe cumplir con un claro compromiso con la sociedad. No puede medir únicamente sus resultados en términos económicos, debe rendir cuentas y ser una institución de referencia para la misma, donde sea sensible a las dificultades de los ciudadanos, de las empresas, de las instituciones y pueda aportar desde el conocimiento y la investigación propuestas de valor que nos lleven a una sociedad mejor. Debemos ser inspiradores y promotores de ideas, referentes para los jóvenes y para adultos. Debe ser una institución desde la que la sociedad quiera proyectar su futuro. Y, por último, ¿qué hacemos en la universidad para todo esto? Pues, efectivamente, formamos a los futuros maestros. Y por eso, como entendíamos que el sistema en la Universidad Rey Juan Carlos, la estructura, la política universitaria es bastante rígida, se creó el Observatorio de Educación, que trata de sortear las dificultades que pues el sistema nos pone al sistema universitario y al sistema público, nos permite sortear esas dificultades y desde ahí pues tratamos de formar a los futuros maestros y maestras. Y yo creo que es importante la labor que se puede hacer. No importan las barreras, lo importante es saber cómo sortearlas y tratar de buscar los objetivos que se persiguen de una forma clara y concreta. Dicho esto, las reflexiones que venían a centrar de alguna manera o si no a centrar, a provocar el debate para la mesa que aquí me acompaña y que desde luego pues podrán ilustrar infinitamente mejor que yo. Voy a ir presentando uno a uno según les doy el turno de palabra y lo que les pido es ceñirse a esos 8 minutillos para que podamos tener tiempo para el debate. Don Carlos Pérez del Valle es catedrático de Derecho Penal. Voy a seguir el orden del folleto, de esa manera no entramos en debates del espacio, del tiempo. Don Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal, decano de la Facultad de Derecho, fue rector de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y doctor honoris causa por la Universidad de Huánuco de Perú. Profesor titular en excedencia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el área de Derecho Penal, miembro en excedencia del Cuerpo Jurídico Militar y magistrado en excedencia. Ha sido letrado del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Cuenta además con 4 sexenios de investigación reconocidos por la CNAE y es colaborador honorífico de los proyectos de la Max Planck Gesellschaft. No se lo habré hecho bien, pero pido disculpas. El profesor Pérez del Valle cuenta con 2 becas de proyectos internacionales, ha dirigido 2 proyectos AGIS Unión Europea de Transferencia del Conocimiento, ha coordinado el proyecto de la Unión Europea Red Europea de Formación Judicial en Derecho Penal y ha codirigido el proyecto Twinning Unión Europea sobre la creación de la Escuela Judicial en Polonia. Pérez del Valle ha impartido seminarios vinculados a la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, ha sido profesor invitado en muchísimas universidades de todo el mundo y también en universidades, como decía, de todo el mundo, tanto pues dentro y fuera del continente. Durante su carrera profesional ha publicado numerosos libros, así como un manual de la parte general del derecho penal y más de 75 artículos de revista y capítulos de obras colectivas publicadas en España, Italia, Alemania, Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica. Profesor, estamos ansiosos por escucharle. Intentaré, como tampoco tengo mucha voz, contáis con la ventaja de que limitaré también mi intervención a mis posibilidades, ¿no? Yo creo que, y por centrar en un aspecto el debate, no sé de lo que iban a hablar los demás y no quisiera pisar demasiadas cosas, pero a mí lo que me preocupa en la perspectiva mía de unos ya bastantes años de gestión en una universidad privada y con una cierta experiencia desde el punto de vista docente y de la investigación es hasta qué punto la universidad puede plantearse objetivos concretos. Esto es, la universidad o la universidad que conocemos, que es la universidad que deriva de la Universidad Humboldtiana, del famoso proyecto de Wilhelm von Humboldt del año 1810, si no recuerdo mal, al rey de Prusia, donde le plantea la universidad tiene que ser así, docencia e investigación, tenemos que aunar los esfuerzos, abrirnos a lo que no se ha abierto hasta ahora, las academias,
no solo las 4 facultades tradicionales de Teología, Filosofía, Derecho y Medicina. Esa universidad es una universidad que se plantea exclusivamente en el avance del conocimiento sin un sentido determinado. Es verdad que en paralelo se desarrolla una universidad francesa donde se piensa, sobre todo en la universidad francesa, en formar profesionales, ¿no? Y influyen muchísimo las experiencias de las escuelas normales, de magisterio, bueno, y otras experiencias, ¿no? que por cierto se mantienen en Alemania también, y se mantuvieron hasta muy tarde. Es cierto además que ese modelo de universidad históricamente fascinó. ¿Por qué fascinó? Porque esa universidad, yo diría desde 1830 hasta 1930 aproximadamente, hay prácticamente un siglo en el que nunca jamás, hablo de la Universidad Alemana, nunca jamás nadie ha conocido un desarrollo del conocimiento como el que conoció la Universidad Alemana en esos momentos. Fue un salto de conocimiento donde uno se encuentra la raíz, psiquiatría, todo está ahí. Todo estaba ahí. No digo que no interviniesen extranjeros, pero acumulaban los conocimientos extranjeros, todo estaba ahí. Lo único que se planteaba era avanzar. Y ahora, la cuestión es, en la universidad del siglo XXI, o ¿cuál es la universidad del siglo XXI? Yo diría, para mí, la universidad del siglo XIII. Y si es la universidad del siglo XIII o la del siglo XIV, el planteamiento es algo distinto, no dejando de lado esa experiencia que a mí me parece interesantísima, sino planteando un objetivo. Lo que planteaba el objetivo de la universidad medieval, que era la formación no de profesionales en sentido estricto, sino de personas con competencias, vamos a traducirlo, con competencias y habilidades para ser profesionales, para ser buenos sacerdotes, teólogos, para ser buenos juristas, para ser buenos médicos, pero no les educaban profesionalmente. Cuidado, y metodológicamente, esto por ejemplo en el campo del derecho era muy curioso, se enseñaba con el método del caso. Metodológicamente el método era un método, si se quiere, muy práctico, pero no se les educaba exactamente para la práctica. Y se buscaba una persona con unas cualidades especiales. Eso era lo que permitía, por ejemplo, que esas universidades, un amigo mío que es catedrático de Universidad de Derecho Constitucional bromea con esto, yo examino porque a mí me obliga la Universidad Francesa y napoleónica liberal, dice, porque es verdad que antes no examinaban. Dice, ¿ustedes se imaginan a Santo Tomás de Aquino examinando a sus alumnos? Imposible. Guarden silencio, por favor. Dejen los móviles encima de la mesa. Imposible. Santo Tomás de Aquino no examinaba, aprobaba a sus alumnos porque los alumnos iban a clase, ¿no? Era un planteamiento distinto de una universidad dialogada, desde luego, metodológicamente en otra onda, por decirlo así. Claro, esto hay que trasladarlo a nuestro mundo, y trasladarlo a nuestro mundo no es fácil. No es fácil porque tenemos, por un lado, que esa tradición, digo, del 19 y del 20, ha hecho que prácticamente, salvo en algunas excepciones, la innovación de la sociedad dependa de las universidades. Esto es, si yo recorto el presupuesto, por poner un caso, recorto el presupuesto de investigación para las universidades, estoy recortando extraordinariamente el avance de innovación en la sociedad, prácticamente de una forma decisiva. No hemos desarrollado modelos alternativos de financiación, ni para la educación ni para la investigación. Y aquí hablo indistintamente de lo público y de lo privado. Yo pongo el ejemplo de la Max Planck Gesellschaft, de la Sociedad Max Planck en Alemania, donde hay diferentes institutos, donde, cuidado, que cada año le dan el premio Nobel a alguien que trabaja con alguien de algún centro Max Planck, ¿eh? Y lo que hace el director del centro es obtener una financiación potente del Estado, pero a la vez buscar financiación. Cuando se nombra un director, se nombra un director que se sepa que tiene capacidad de buscar financiación fuera, con empresas, con... estos son modelos que nosotros, en Cataluña, por ejemplo, se ha desarrollado bastante bien. Yo diría, en los últimos 15 años hay una planificación de centros de investigación que parte del año 2002-2003, donde, con todas sus historias, eso se ha desarrollado relativamente bien y ha funcionado bien mientras hubo dinero del Estado, pero lo que no hubo es, al final, esa financiación alternativa. Bueno, entro en ese tema. Todo eso tiene que revertir, y con esto acabo, tiene que revertir lo dijiste antes, en la transferencia. Claro, esto también es un problema, y es cómo conseguir mecanismos de transferencia
que sean adecuados y que sean considerados socialmente aceptables. Yo pongo un ejemplo de una idea que a mí se me ha ocurrido, lo confieso en público. Digo, el pro bono de algunas universidades americanas, ¿no? Vamos a montar un despacho donde los alumnos colaboran con un profesor para montar un pro bono, es decir, dar una primera orientación jurídica a personas sin recursos. Y además se puede colaborar con una organización, sea en nuestro caso, por ejemplo, Cáritas, ¿no? ¿Cuál es el primer problema que hay que vencer? Es ¿qué piensa el Colegio de Abogados? Es decir, ¿qué piensa la sociedad de si estoy haciendo una competencia desleal o no? Que a lo mejor la estoy haciendo, ¿eh? Lo que quiero decir es que las alternativas de transferencia desde la universidad tampoco son fáciles. Hay que pensarlas bien para que no choquen con determinados mecanismos sociales que son aceptados y que son legítimos también, ¿no? Bueno, yo creo que esa perspectiva en la que yo procuro dar a los alumnos, he puesto un ejemplo antes, pero hay millones de ejemplos, ¿no? Una aportación desde trabajando con el profesor en la transferencia, con lo cual el alumno se integra de una forma más o menos adecuada y por lo tanto muy lejana a aspectos que tienen que ver con la investigación. Yo no soy partidario de integrar al alumno en aspectos de investigación muy de cerca, aunque hay gente que lo hace, o que piensa que sí. A la vez implica un cambio, por sí mismo un cambio metodológico desde el punto de vista de la docencia, porque a ese alumno yo no le puedo enseñar igual. El alumno que dentro de 2 tardes va a tener que recibir a un señor que le va a pedir asesoramiento, la clase de Derecho Civil no se la puedo dar igual. Nada más y muchas gracias. Bien, pues a continuación tomará la palabra el profesor Javier Fernández del Moral. El profesor Fernández del Moral es catedrático de periodismo especializado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense desde el 83 y de la facultad también ha sido decano durante unos cuantos años, 2 mandatos. Es licenciado en Ciencias Químicas, titulado en Dirección de Empresas, doctorado en Ciencias Químicas, licenciado en Ciencias de la Información y catedrático de Información Periodística especializada, otros estudios de Economía en la UNED. La actividad profesional, jefe de prensa del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, director de los servicios informativos del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, igualmente del Ministerio de Turismo y Comunicación y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Redactor científico y colaborador de varios medios de comunicación especializados y de información general. Presidente de DIRCOM desde el 94 hasta el 2000, IP, investigador principal de 5 proyectos de investigación subvencionados, de los que 2 de ellos han sido proyectos coordinados del Plan Nacional de I+D. Últimas líneas de investigación relacionadas con la información especializada, con la comunicación implicada y con la comunicación empresarial e institucional, publicaciones que tiene, entre otras, modelos de comunicación científica para una información periodística especializada, fundamentos de la información periodística especializada, estudios sobre la información periodística especializada, director de la colección de comunicación de la editorial Síntesis, periodismo de fuente, periodismo especializado, análisis de la información audiovisual. Otros méritos, pues ha sido jurado de numerosos premios periodísticos y de comunicación, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades y Comunicación, director de varios cursos de verano de universidades como la Complutense o la Menéndez Pelayo de Santander, asesor de comunicación de la COE, consultor de comunicación para clientes como Iberdrola o Arthur Andersen, director de varias colecciones de comunicación o miembros de varios comités científicos o comités editoriales de diversos organismos y publicaciones. En la actualidad es miembro de varias asociaciones internacionales de comunicación, presidente de la Junta de Fundadores de Ibercom, socio fundador de la Academia de la Televisión en España y miembro del Consejo Asesor del Programa Hispanoamericano Business Opportunities, un Executive Program de la Universidad de Harvard en colaboración con el Real Colegio Complutense. Es en la actualidad director académico del Centro Universitario Villanueva, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, con 3 áreas: jurídico-empresarial, educación y comunicación, cada una con títulos de las correspondientes licenciaturas de la Universidad Complutense y títulos propios tanto de grado como de posgrado. Pues, profesor, adelante. Gracias, Pilar. Bueno, siguiendo el método Laguna, que ya lo he identificado como método Laguna, hay que dividir el tiempo que queda. Vamos rebajando el tiempo de intervención, porque empezamos con 10 minutos, luego 8, ahora yo creo que estamos en 6, ¿no? Y no. Bueno, en cualquier caso, te agradezco mucho, Pilar. Aunque fíjate, aunque sea un dispendio de tiempo, si los 2 primeros minutos o el minuto y medio inicial, quiero utilizarlo para agradecer, en primer lugar, la iniciativa
de la Fundación Independiente, que de alguna manera ha hecho un planteamiento este año muy interesante sobre la temática que nos reúne aquí, ¿no? El tema educativo me parece que es sin duda el tema más estratégico que tenemos por delante, ¿no? Y luego agradecer, lógicamente, pues, en fin, que hayan pensado en mí, que me hayan invitado para participar en esta mesa en la que me siento especialmente gratificado con mis compañeros ponentes, a los que tengo a todos una enorme admiración, ¿no? De manera que muchísimas gracias y efectivamente voy a hacer una reflexión lo más sintética posible, ¿no? Es curioso, los universitarios siempre tenemos la idea de que los alumnos tienen que venir ya educados. Es decir, bueno, vamos a ver, oye, ¿qué tal te vienen los chicos? Cada vez me vienen peor, ¿no? Dicen mis compañeros habitualmente. Cada vez tengo alumnos, en fin, más, con más carencias y tal. Bueno, yo desterraría esta idea porque entonces no tendría sentido esta mesa, claro. Es decir, sirve para educar la universidad. La universidad tiene algo que aportar, es decir, en materia educativa, es decir, no solo de la formación especializada que decíamos ahora, ¿no? Sino algo que de alguna manera añada algo como valor añadido a su formación técnica o científica o especializada, pues yo sinceramente creo que sí. Y esta es un poco la idea o la, en fin, cuestión que yo pretendía sacar o plantear en esta mesa, ¿no? De hecho, estamos intentando desde la Universidad de Villanueva, pues, en fin, ir identificando nuestras raíces cada vez más con lo que efectivamente planteaba el profesor Pérez del Valle, ¿no? Es decir, que efectivamente identifiquemos la auténtica universidad. ¿Qué es una universidad? Es decir, no podemos hablar de la universidad del siglo XXI sin saber lo que es la universidad. Vamos a bucear en la raíz y vamos a ver cómo eso lo podemos proyectar a esa sociedad que queremos, de alguna manera, influir en ella, ¿no? Pues sí, creo sinceramente que eso es lo que me parece que hay que hacer. Y yo, sinceramente, no creo que Bolonia lo haya conseguido, es decir, sinceramente, ¿no? Yo buceo en los documentos boloñeses y efectivamente muchas habilidades, muchas destrezas, pero ni una sola vez en fin, se plantea o aparece la palabra búsqueda de la verdad, compromiso con el conocimiento. Es decir, hay, digamos, lo que caracterizó en un momento determinado la universidad y yo creo que eso nos tenemos que proponer recuperarlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues efectivamente yo creo que hay dos aspectos que quiero destacar y que estamos trabajando muy profundamente desde la Universidad de Villanueva en ellos, que tienen que ver con lo que decía Pilar en su intervención, ¿no? Con la responsabilidad social que se tiene que plantear la universidad. En dos líneas. Una primera, lo que podríamos llamar educar en responsabilidad social al alumno de la universidad. Bueno, esto, aunque pudiera parecer muy tradicional, a mí me parece muy innovador, porque efectivamente el currículum específico que pretendemos de alguna manera proponer en Villanueva es que efectivamente el alumno asuma el programa ARS. El programa ARS es Aprender con Responsabilidad Social. Y pues muy sintéticamente hay un plan de estudios con un currículum más o menos orientado en un determinado sentido. ¿Qué es lo que pretendemos? Muy sintéticamente, yo creo que si lo leo va a ser mucho más concreto y por lo tanto más claro, ¿no? En primer lugar, incorporar el espíritu crítico propio de la universidad y el deseo permanente de aprender. Es decir, el currículum que le damos tiene un poco estos fines, ¿no? Segundo fin, conocer el contexto social, económico y político en el que se encuentran de forma global. Bueno, esto creo que sí es un valor, digamos, educativo nuevo en la universidad, ¿no? En tercer lugar, ser capaces de ser originales, creativos y generosos para trabajar en equipo. Un aspecto que mi experiencia como profesor me ha dado enormes, digamos, disgustos, ¿no? La gente tiene unas dificultades enormes para trabajar en equipo, ¿no? Cuarto, analizar datos complejos para integrarlos en la toma de decisiones y encontrar soluciones a los problemas que se les planteen. Quinto, saber aprender, argumentar y comunicarse de manera sólida. Y, por último, utilizar el lenguaje oral y escrito con confianza, con rigor, con precisión y con belleza. Este es digamos, el fin con el que hemos diseñado
el programa ARS, el programa de Aprender con Responsabilidad Social, que es el currículum complementario que de alguna manera como centro adscrito a la Complutense adquieren los alumnos, ¿vale? Bien, y este primer aspecto, que sería, digamos, el que está orientado claramente hacia el alumnado, por lo tanto, ahí hay una componente educativa, ¿no? Educativa, aparte de la estrictamente técnica en cada una de las carreras, ¿no? Hay un segundo aspecto que me parece fundamental, y es el de la propia responsabilidad social de la universidad respecto al conocimiento experto. Es decir, vengo de un debate muy interesante sobre el tema del derecho a la información. Es un término de Santiano, es decir, de Santes era un profesor que efectivamente ha marcado a nivel internacional, además, es decir, una tendencia de reconocer como derecho universal el derecho a recibir información, y además a recibir información veraz, lo cual exige que haya profesionales que lo propongan, ¿no? Pues, además de ese derecho, se han planteado dos derechos que me parecen fundamentales en la sociedad del siglo XXI, ¿no? El derecho a la experiencia, es decir, hay gente que tiene experiencia y yo tengo derecho también a recibir esa experiencia, a tener noticias sobre esa experiencia y lo que me parece más fundamental, que es el derecho al conocimiento. Es decir, la universidad tiene que plantearse definitivamente una actitud de manejo de la comunicación como herramienta estratégica para que la sociedad tenga, de alguna manera, resuelto su derecho al conocimiento. Es decir, no es posible que haya una serie de expertos que investigan, que descubren, que llegan a determinadas conclusiones y que eso no llegue a la sociedad. Se ha llamado transferencia, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de transferir? Bueno, yo creo que hay ahora mismo elementos en el tema de comunicación corporativa, en el tema de la comunicación empresarial, institucional y del corporate, que tiene mucho que ver con estrategias que no se han puesto en marcha. Los gabinetes de prensa de las universidades son, en fin, mamotretos dedicados a seguir al rector, ¿no? Es decir, ¿qué hace el rector? Desayuna con no sé qué, se viste con no sé cuántos, ¿no? Inaugura, clausura. Es decir, pero la universidad, es decir, lo que tiene que decir a la sociedad lo está haciendo. Lo que sus universitarios están descubriendo está llegando a la sociedad. Esta cuestión de la comunicación, de alguna manera, es una responsabilidad, es la primera responsabilidad social, digamos, con la que de alguna manera tendría que contar la universidad. Es decir, ustedes están llegando a cosas, es decir, importantísimas, de las que efectivamente saberlo o no saberlo dependería. Imagínense ustedes, claro, en fin, ahora todo el mundo se le ocurren referéndums para todo, ¿no? Es decir, pues vamos a resolver, bueno, es decir, pues una sociedad, digamos, a la que no ha llegado el conocimiento experto, es una sociedad inerme, es decir, al albur de cualquier manipulación, ¿no? Bueno, esta responsabilidad social me parece fundamental y creo que la universidad del siglo XXI, esa universidad que estamos diseñando, tiene que asumirla, ¿no? Creo que me he pasado de los 6 minutos, ¿no? Pero esto es lo que quería decir y ya lo he dicho, o sea que ya podría marcharme, ¿eh? Debate. A continuación tomará la palabra don Julio de Useli Ordis, catedrático, el profesor Usel es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense después de haberlo sido en la Universidad de Granada. Ha tenido numerosas responsabilidades universitarias, tanto en gestión como en investigación. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales. Entre el 2000 y el 2004 fue secretario de Estado de Educación y Universidades cuando se reformó todo el sistema educativo. Ha publicado 30 libros y más de un centenar de artículos profesionales y capítulos de libros, sobre todo en sociología del cambio social, de la familia y de la vida cotidiana. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Profesor. Muchas gracias. Y la verdad es que oyendo a los maestros que han intervenido con anterioridad, he recordado a un gran filósofo español, me refiero naturalmente al torero Juan Belmonte, que decía que no habría toros si las corridas se firmaran inmediatamente antes de empezar. Y esta es mi sensación. Si yo hubiera tenido que firmar después de oír a mis colegas, pues la verdad es que me hubiera enmudecido, que probablemente es lo que más hubieran ustedes agradecido. Pero yo debo de agradecer también, además del oído, a la Fundación Independiente esta incitación tan enriquecedora de estas jornadas que una vez más han organizado.
y me parece muy oportuna porque en todos los campos en donde se está examinando se está abordando aquello que decía Einstein, de que si a él le dieran una hora sencillamente de sobrevivencia, para arreglar los problemas del mundo, él pediría 55 minutos para pensar posibles opciones y 5 minutos para buscar las soluciones. Y yo estoy en esa tesitura que son los 55 minutos de pensar en las alternativas, pero comprimido después de lo que he oído y me han solapado ideas que yo también tenía, y comprimido a 8 minutos, que no es mucho. Pero sí le quiero decir varias cosas. Probablemente yo sé lo que debe de ser perfectamente la universidad del siglo XXI. No se alarme. Sé que va a ser completamente diferente a lo que tenemos. Mire, la universidad con la Iglesia y con la monarquía son las instituciones medievales que sobreviven. Y sobreviven, al menos la universidad, con enormes semejanzas, a pesar de los cambios, de las raíces medievales, que además eran raíces religiosas, dicho sea de paso. Y sobreviven, diríamos, en su configuración, no digamos en su boato, que es casi un reflejo de sus orígenes en cada universidad, y tiene que cambiar necesariamente y radicalmente y con velocidad. Porque es que ha cambiado todo, y todo le afecta por consiguiente a la dinámica de la universidad. Y para empezar, algo que ya decía la profesora en el debate anterior, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que me ha recordado que le preguntaron una vez a un lord inglés muy prestigioso que cómo se había formado. Y la respuesta que dio dijo: yo me he formado en las vacaciones de Oxford. Es decir, que era más importante, la BUTAD iba en esa dirección, el contorno que lo interno, lo externo que lo interno. Y es algo que siempre, en todos los niveles educativos, nos olvidamos, y yo quiero hacer alguna referencia a ello, ¿no? Entre otras cosas, porque, si la comparamos con la universidad medieval, nos olvidamos que las personas que accedían a la universidad cosmopolita, nada endogámica y muy competitiva, ya entre universidades y entre alumnos de varias universidades, y absolutamente elitista entre las personas extraordinariamente motivadas que libremente accedían a la búsqueda de esos conocimientos, y por eso, lógicamente, no los examinaban porque ya estaban, digamos, condicionados y seleccionados, autoseleccionados antes de entrar. Y esa universidad ha desaparecido por completo, y tenemos un caparazón en el cual, digamos, han cambiado por completo las dinámicas internas. Entre otras cosas, ha desaparecido por completo, y de una manera muy radical, no solo el prestigio y la fortaleza que venía en gran parte no solo por lo que ofrecía la universidad, sino por el analfabetismo brutal del entorno, y entonces la educación, la formación, la lectura, que era lo que se hacía en las universidades, no investigación, pues evidentemente era fascinante para los de dentro y también para los de fuera, que lo veían como una cosa, en fin, mistérica, el acceder a ese templo inaccesible de la sabiduría. Bueno, eso hoy, como todo el mundo tenemos un barniz, pues se ha deteriorado y ha desaparecido por completo. Entonces, la cosa se complica. Y además en una sociedad como la española, que por razones que no puedo entrar, han desaparecido por completo el valor del esfuerzo, la legitimidad del sacrificio, de lo que se llama en sociología la pauta de satisfacción diferida. Es decir, yo no comparto que todas las cosas valiosas cuestan esfuerzo. No digo sangre, porque no es evidentemente la metáfora válida, pero sí evidentemente esfuerzo, dedicación, trabajo, y es mucho más, en fin, menos ingrato y menos satisfactorio estar resolviendo un problema de matemáticas, en fin, una mezcla de química, etcétera, que estar dándole patadas a un balón, evidentemente. Y la sociedad española, sobre todo, no las otras sociedades, no han transmitido y no hemos logrado transmitir colectivamente
el valor del esfuerzo, del sacrificio y las recompensas que eso recibe, incluso simbólicas. A mí me escandaliza que pautas que sí existen en otros países, y yo se lo transmití a algún rector por ese motivo, porque lo vi en un periódico en Chile, concretamente, en un viaje, como a las personas que sacaban mejores notas en el examen muy competitivo de acceso a la universidad eran personajes públicos de la ciudad ese día y eran recibidos por el alcalde, por en fin, los diputados, se les daba inmediatamente becas, etc. Eso es una muestra de una sociedad que promueve el valor del esfuerzo, del sacrificio, del estudio, etc. Y todo eso ha desaparecido en términos colectivos. Naturalmente hay muchas personas que no. Pero, en fin, esa universidad medieval hoy día es un entramado de gentes heterogéneas que la universidad, me refiero ya a la universidad de los años 60, 50, etcétera, y 40, era una universidad de jóvenes, varones, ricos, porque era una universidad elitista en 90% de las personas, y que iban sencillamente pues a estudiar por la manera que fuera, etc. Hoy día en la universidad hay personas que simultanean trabajo y estudios. Hay personas de todas las edades, hay personas de segundos títulos en la universidad, hay personas mayores, etcétera, etcétera. Y eso, toda esa heterogeneidad va a crecer. Y la universidad sigue pensando en los jóvenes, no iba a decir varones, ya no, porque ya son la mayoría mujeres, naturalmente, como es obvio, etc. Pues esa universidad se confronta a los cambios culturales, a cambios en la transformación de la ciencia, a cambios en investigación, en el profesorado, etc. Eso sí, mantiene planes de estudio enormemente rígidos, enormemente estables, enormemente... Cuando la dinámica salta por los aires y la única apuesta es las nuevas tecnologías. Hemos pasado prácticamente de la letra con la sangre entra a que lo que entra es con la tableta. O la tableta, eso va a solventar todos los problemas. En fin, verdaderamente no voy a decir lo que pienso. Pero sí querría decir que hay algunos cambios en la inserción social de la universidad, empezando por una universidad de élite a una universidad de masas, una universidad que tiene que diseñar su propia heterogeneidad, es decir, el modelo uniforme, estándar de universidades y de diplomas y de títulos y de facultades, etcétera, es anacrónico para la heterogeneidad y el dinamismo de transformación de la sociedad. Una sociedad que tiene que ampliar y diversificar sus misiones, entre otras cosas, ha incorporado la enseñanza práctica, que nunca ha estado en el objetivo esencial de la universidad, ni tampoco la investigación. De ahí que el libro famoso de Ortega sobre las misiones de la universidad, tan incitante por tantos motivos, sin embargo, la investigación lo considera una pata accesoria al sistema universitario. Curiosamente, cuando han desaparecido los distritos universitarios que han estado vigentes en la legislación española durante mucho tiempo, y por cierto fue Rajoy, si mal no recuerdo, el que lo suprimió, no es publicidad subliminal, es hecho histórico, sin embargo, han desaparecido los distritos universitarios y, sin embargo, ahora es cuando más se enfatiza la vinculación de la universidad con el entorno de la sociedad de su ámbito de actuación, en donde debe de incluso servirle de una manera directa y tal. Se han señalado ya la necesidad de aprender a innovar, de aprender a aprender lo desconocido, el problema que hay, la adaptación de la orientación hacia el empleo, que frente a esa tipología y ese estereotipo de la universidad fábrica de parado, es sabido documentalmente que no, que a medida que se incrementa el nivel educativo de la persona, aumenta su propensión al empleo, es decir, y por consiguiente los parados que hay son sobre todo de baja cualificación, lo cual no quiere decir que no haya subempleo o malas retribuciones y agudizado por la crisis, etcétera. Y además la universidad no solo se ha insertado una globalización social, económica, laboral, etcétera, sino que también la universidad tiene que contar con la globalización no solo de la producción científica, que hoy día, dicho sea de paso, está en un entramado facilitado no solo por Internet, sino por las sociedades científicas de todas las especialidades extraordinariamente pujantes y que aceleran, incrementan y que transfieren el conocimiento a una velocidad vertiginosa, sino que además la universidad
tiene que hacer una confrontación con la multiplicidad de centros de investigación públicos y privados en donde se hace ciencia y de muy altísimo nivel, sin docencia, pero evidentemente los centros de innovaciones tecnológicas de Telefónica, por poner un ejemplo de aquí mismo en Madrid, en fin, producen ciencia orientada hacia la empresa y incluso ya hay multitud de universidades de empresas y universidades también o centros de investigación con los cuales la universidad tiene que confrontarse. Entonces, lo que yo creo en suma es que la universidad tiene un panorama de competidores múltiples y con unos objetivos específicos y muy bien diseñados y a veces con muy buena financiación, y la universidad tiene, o las universidades, porque no existe la universidad en singular, existen multitud de universidades conformadas por multitud de departamentos, de facultades, y a mí cuando yo me río, cuando leo indicadores de universidades, las universidades están en tal sitio, etcétera, eso no me dice nada. Yo lo que quiero saber, como padre, es si el departamento tal o la facultad tal de esa universidad, porque está en una posición buena, mala o regular, porque todas las universidades tienen digamos, niveles heterogéneos de calidad en sus distintos centros y es obvio que tiene que suceder así. Y todos sabemos también, a poco que hayamos manejado y estudiado los indicadores con que se construye los niveles de excelencia de las universidades, que depende de los indicadores que uno utilice, sencillamente, y son harto discutibles todos ellos. Pero, en fin, al margen de ese campo, que es otro que no está en la cuestión, lo que sí creo es que cada universidad y probablemente cada facultad tiene necesariamente que diseñar un plan de acción específico para unos objetivos que sean los propios en función de las dotaciones económicas que tenga, de los recursos humanos y su experiencia profesional y docente previa, etcétera, etcétera, en función de esa realidad para servir al entorno lo mejor posible. Y en ese diseño yo soy, permítame usted que decirle, bastante escéptico que se produzca, y por consiguiente ese es mi dolor en una situación de enormes desafíos a la universidad, y yo creo con una lentitud de reflejo de las universidades para responder a los retos en donde ya estamos inmersos en un gigantesco agujero del cual hay que salir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. A continuación tomará la palabra el cuarto interviniente, es Donaldo Olcese Santonja, es presidente de la Fundación Independiente y, como siempre, gracias a su generosidad, me pide que no le presente para no consumir tiempo. Tan solo decir que es doctor cum laude en Ciencias Económicas y académico numerario de la Real Academia de Economía, y es el único condecorado con la Gran Cruz del Mérito Civil por su especial contribución a la responsabilidad social de la empresa y el buen gobierno corporativo. Pues, presidente, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Gracias a mis colegas de mesa. Yo también me siento muy honrado por participar en este debate con vosotros. Y a todos ustedes de nuevo por estar aquí, empleando su tiempo en intentar, como he dicho esta mañana, pasar de los conceptos a la acción, que sería el sueño de la Fundación Independiente, poder contribuir a que de aquí salga algo que podamos poner en marcha para resolver los problemas o algunos de los problemas de la educación española. Yo pedí al director del encuentro, a Alfredo Dañino, que me incorporara en esta mesa y le expliqué por qué pensaba que yo podía contribuir en este debate, y me van a permitir ustedes que me presente con ese título habilitante que yo pensé y que Alfredo compartió que podía aportar aquí, no como presidente de la Fundación Independiente que organiza estas jornadas, sino como una persona que conoce bien la Universidad Española desde dentro, pero sin ser un miembro de la misma. Yo soy un insider, pero a su vez outsider. ¿Por qué lo soy? Porque desde hace 20 años soy patrono de la Fundación General Complutense, que es creo que es la más grande universidad española. 20 años son muchos años para estar en un observatorio de esa naturaleza.
Llevo 16 años como miembro de la Real Academia de Economía, donde mis colegas, el 95%, son los catedráticos más insignes y eméritos de la disciplina, en este caso de la economía, y desde hace 2 años fui nombrado único miembro independiente de la Comisión de Calidad del Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, en un experimento del que creo que soy, no sé si el único espécimen, de persona insertada desde fuera del claustro universitario, nada menos que en el control de la calidad del doctorado, que se supone que es el Sanedrín de lo más excelso que puede producir una universidad, una facultad, un doctor o una doctora, ¿no? Y por lo tanto, pues tengo estos son mis credenciales para decir lo que voy a tratar de decir ahora, que van a ser 2 cosas distintas. Una relacionada con la responsabilidad social de las universidades, como ha dicho Pilar, no solo por la Gran Cruz del Mérito Civil que me dio Su Majestad el Rey por eso, sino por haber publicado mi 10º libro en esa materia, después de 20 años de haber trabajado y de haber presidido los observatorios de gobierno corporativo y de responsabilidad social del IBEX 35, de las grandes empresas cotizadas, de las grandes compañías españolas, que es por donde nació todo este concepto de la responsabilidad social. Sí tengo una cierta experiencia para poder decir cómo he visto yo la responsabilidad social en las universidades como entidades. En definitiva, una universidad pública no es una empresa, funciona parecido a una empresa o debería funcionar parecido a una empresa, aunque es una institución pública, y las universidades privadas, que también conozco muy bien, funcionan como empresas privadas. Pues tengo que decir, y lo lamento enormemente, que después de 20 años dedicado a esto, el sector de la educación es el que peor responsabilidad social corporativa presenta en relación con los demás sectores. Me lo he preguntado muchas veces por qué era. Algunas veces he pensado porque al no tener ninguna entidad cotizada que venga del sector educativo, al menos en España y en los entornos que nosotros conocemos, no ha habido ese efecto tractor de, digamos, de excelencia en la buena gobernanza y en la responsabilidad social que se ha exigido en otros sectores que han tenido los espejos de donde mirarse en las grandes compañías cotizadas, que han avanzado bastante, seguramente no todo lo necesario, pero bastante, en una buena estructura de responsabilidad social corporativa y de buena gobernanza. Esa es, creo, es una razón. Otra razón es porque a lo público se le ha supuesto buena gobernanza porque estaba regulado todo por el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, la garantía la daba la propia ley y su estatuto público. Y en lo privado, como se enseñaba responsabilidad social corporativa y buena gobernanza ya en casi todas las universidades públicas y privadas, por cierto, también me considero responsable de eso porque creé y promoví 10 cátedras de responsabilidad social corporativa y de buena gobernanza en los últimos 20 años, que, bueno, ahora es fácil decirlo, pero cuando empezábamos en aquella época era muy complicado y había también muchas reservas, ¿no? Pero hay 3 elementos que quiero destacar, que son los que yo creo que deberían corregirse para que hubiera una buena responsabilidad social en las universidades. Y lo primero que hay que entender es que la responsabilidad social, yo llevo 20 años diciéndolo para el ámbito empresarial, no es algo que se pueda derivar solo y exclusivamente de los códigos que se aprueben, de las recomendaciones, de las normas que haya. Tiene que ver muy especialmente con el convencimiento de los líderes que dirigen. En las empresas, de los consejeros delegados, de los presidentes. En las universidades entiendo que de los rectores, de los presidentes de las universidades. Si ahí no hay un convencimiento firme en que eso es algo que debe ser transversal en la gestión de la universidad, pues difícilmente se va a implantar. Igual que nos pasó en las empresas, por muchos códigos que aprobamos, por muchas normas que aprobamos, al final era una cuestión de convencimiento y se veía claro
quién era el dirigente, el primer ejecutivo que estaba dispuesto a apostar por aquello y funcionaba en su empresa y quién no. Y yo creo que ahí los altos dirigentes, los máximos dirigentes de las universidades españolas, públicas y privadas, tienen que hacer un esfuerzo grande de convencimiento y pasar a la acción. De todo lo que compone una buena gobernanza y una buena responsabilidad social, ahora no tengo tiempo de definirlo, tampoco creo que sea el momento. Está en las recomendaciones y en los códigos, el que tenga interés lo puede mirar, pero a mí eso no me importa mucho. Lo que me importa resaltar del mundo universitario es que se mueve demasiado en el ámbito del conflicto de interés y se mueve demasiado en la poca transparencia informativa y en los procesos decisionales. Es lo que yo he observado desde fuera. Al final parece que hay una meritocracia que funciona por el sistema, en el caso de las universidades públicas, de las oposiciones, donde todos sabemos que hay algunas oposiciones que son limpias y otras muchas que son un poco una merienda de negros, donde hay y donde se pasan todo tipo de ajustes de cuentas, donde hay siempre confrontaciones, como decimos los financieros, over the counter, que quiere decir debajo de la mesa, ¿no? Y esto creo que alguien que lo examine con sinceridad tiene que reconocerlo. Y hay que ser autocríticos y decir que el proceso decisional es poco transparente y está trufado de conflictos de intereses, que son los dos elementos más perniciosos de una buena gobernanza y de una buena responsabilidad social corporativa. Y eso es por lo que hay que empezar a cambiar, además del convencimiento de los altos dirigentes. Esto es lo que quería decir en síntesis, muy resumidamente, sobre esta cuestión de la responsabilidad social en las universidades. Y luego quiero hablar del doctorado, que se deriva de la experiencia que yo he vivido, uno, haciéndome doctor, dos, además lo hice de una manera bastante tardía, dos, participando en esta comisión de calidad del doctorado y tres, conviviendo con mis colegas del Sanedrín, de lo más excelso de la Real Academia de Economía. Aquí de eso sabe mucho más que yo Julio, porque es el secretario de la Real Academia de Morales, pero bueno, seguro que él también conoce lo que voy a decir, lo vive y lo sufre y lo lidera y lo torea como puede, ¿no? Y donde, bueno, se pone muy de manifiesto también en las elecciones de los académicos, pues unos procesos poco transparentes y muy trufados de conflictos de intereses. Uno dirá, bueno, las academias son decorativas, pero, bueno, no son tan decorativas. Yo reivindico el papel de las Reales Academias como lo que fueron cuando nacieron, hace muchos siglos, y que tendrían que ser unos centros de excelencia desde los cuales no fuera un puerto de llegada de oropeles y recompensas, sino un puerto de salida para hacer contribuciones reales desde las Reales Academias y de su fortaleza intelectual hacia el resto y el conjunto de la sociedad. Pero bueno, eso es otro discurso que seguramente podremos hacer otro día en otro ámbito, ¿no? Pero del doctorado quería decir, es importante que le demos una pensada a los doctorados. Yo creo en el doctorado. Yo me hice doctor tardío porque creo que es muy importante en la vida, para todo, para cualquier cosa, y subrayo, y ese es mi primer mensaje, y no solo para ejercer la docencia, intentar llegar a lo máximo en lo que se supone que es la excelencia universitaria, el esfuerzo que supone obtener un título y el grado de doctor, el hacer una tesis doctoral, el hacer una investigación, el someterse a un tribunal, el defender tu tesis con tus convencimientos y que te la critiquen, y recibir tu título de doctor. Creo que es algo importante en la vida. Lo es en muchos países, en ámbitos fuera de la universidad. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, muchos de los grandes dirigentes empresariales y políticos son doctores y han de serlo para llegar a serlo.
En España esa cultura no se tiene, al contrario, siempre ha sido visto en el mundo de la empresa como una especie de demérito, porque dice, oye, un doctor es uno que esto es un tío, uno que ha estudiado mucho, que no pisa la realidad de las cosas también, porque, y ahora quiero llegar en eso, ¿no? ¿Cómo se componen los doctorados? ¿De qué se hacen doctorados? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo se incardina eso en el desarrollo y en el crecimiento de una nación? Porque creo que es importante, no es algo anecdótico, yo lo estoy presentando aquí como algo muy relevante. Los doctorados en España tienen una orientación netamente academicista. Tienen una permeabilidad cuasi cero con el resto de la sociedad que no es académica. Y están concebidos como un paso para una utilidad solo y exclusivamente académica. El que quiere hacer carrera en la universidad y quiere hacer unas oposiciones o quiere trabajar en una universidad privada, que ahora, afortunadamente, también las universidades privadas le exigen el doctorado, al menos el doctorado, a sus profesores o a una buena parte de sus profesores, porque además les va mucho en ello para obtener buenas puntuaciones en los rankings de las universidades y en los rankings internacionales, pero el hecho cierto es que tiene una orientación netamente académica y además fundamentada en un principio que yo lamento tener que criticar, a pesar de ser un doctor en una ciencia económica, que por cierto tiene unas pocas asignaturas de contrastación científica y unas muchas asignaturas que son humanidades, donde no hay contrastación científica, sino opiniones. Un término maldito en la universidad, porque la opinión de aquel no es mejor que la mía, si no hay una contrastación científica que defienda que mi tesis es más defendible que la suya. Eso es reductivo. En el mundo, la historia nos dice que siempre que hemos querido ponerle frenos al desarrollo, lo que se ha exigido es contrastación científica a toda teoría nueva. Y yo no digo que no tenga que haber una cierta contrastación científica, pero ¿dónde está la contrastación científica de las humanidades? ¿Qué contrastación científica le vamos a pedir a una tesis doctoral de un doctor o de una parcela humanística de la economía o de la filosofía? Y resulta que ahora los méritos para ser doctores, incluso para llegar a serlo, no ya después de serlo, tienen que fundamentarse en las publicaciones que uno tenga en las revistas excelsas de contrastación científica en todo. Y es una auténtica aberración, porque al final se cercenan centenares, millares de tesis doctorales que se impiden su realización porque no califican dentro de estos conceptos de contrastación científica. Yo defiendo, y termino, un doctorado que algunos hemos definido empresarial, industrial, mixto entre las universidades, que tienen que ejercer la tutela académica y el control de calidad, y el mundo de la empresa, me da igual, en cualquiera de sus disciplinas, altos hornos, cultura, cine, pizzas, lo que quieran ustedes. En cualquiera de los ámbitos hay un proceso de investigación que puede terminar en un doctorado, que debería terminar en unos doctorados aplicados a los intereses de dos cosas. Uno, una política estratégica general de crecimiento de país. Dos, de lo que se aplica para conseguir eso a través del sistema empresarial organizado y del sistema institucional. Y tres, de las universidades que colaboran dentro de ese sistema con las empresas y con el gobierno a la hora de definir cuáles son los grandes temas de las tesis doctorales. Salirse de este circuito cerrado y endogámico, abrirse un mucho y obtener algo que sea verdaderamente provechoso para quienes lo hacen y para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a los cuatro por ese ajuste al tiempo, y se abre primero un turno por si alguno de los miembros de la mesa quiere añadir o completar algo, luego ya lo abrimos. Brevemente, porque como sé que él no lo va a decir, pues lo digo yo, ¿no? Es decir, se habla mucho de endogamia, de los problemas que tiene la universidad, de cómo se accede a los puestos, de cómo contratar a los mejores. Bueno, quiero decir que cuando el profesor Iglesias Dussel estuvo en la Secretaría de Estado, fue la época más fecunda de acceso de los mejores a los puestos universitarios gracias a un sistema que él implantó y que alguien se encargó después de cargárselo, ¿no? Es decir, que fueron los 7 miembros del tribunal por sorteo, es decir, rompiendo una endogamia secular en la universidad española. Es decir, que bueno, está muy en la línea de lo que estamos hablando y creo que como él no lo va a decir, pues lo digo yo. Y yo doy fe. Doy las gracias de nuevo por esa referencia, pero sí quería anotar en una cosa que ha mencionado Aldo Olcese en relación con el doctorado, que yo comparto absolutamente. Quiero añadir un matiz, que esos requisitos los pone la propia universidad. Que en la universidad nos quejamos sistemáticamente de la burocracia y las cargas burocráticas, etcétera, pero habría que estudiar la capacidad que tenemos los gestores universitarios para incrementar hasta el infinito las cargas burocráticas entre nosotros mismos. Y esos disparates se han producido no por la ley ni por el decreto, sino por las decisiones de cada una de las universidades. Que, en fin, que habría que hablar, y yo comparto, de la opacidad de las universidades. Es raro que, habiendo tantos investigadores, se conozca tan poco de las barrigas de la universidad. O sea, las universidades como organización, incluso como propias empresas, están muy pocas estudiadas porque son muy poco transparentes. Y eso sí, nos proclamamos continuamente que todo lo demás sea transparente, claro, en fin, etcétera. Pero la universidad es, yo puedo hablar por un trabajo que yo hice con otro colega, tan trivial como para estudiar qué es lo que había pasado con un tópico que circula por ahí. Claro, que es que las universidades ahora, con el sistema de que votan todo el mundo, las universidades las gobiernan los que votan los estudiantes. Pues estuvimos durante un año buscando los datos, que son públicos, de las elecciones de 100 elecciones, que había una media de 400 o 500 candidatos en total, ¿no? Pero por cada universidad, qué es lo que había pasado, cuántos candidatos eran, etcétera, etcétera. Bueno, pues no había manera de que las universidades, que eran amigas, muchos de ellos, nos dieron los datos. Y se buscaron, cada universidad nos buscábamos a un amiguete de allí, y él decía, oye, que el secretario general que no me da los datos. Y que dice que hay que buscarlos, que no sé qué, que no sé cuánto, etcétera. Es extraordinario. Por cierto, diré que la conclusión de ese estudio fue que, en contra del tópico, el 98% de las elecciones habían salido ganadores aquellos candidatos que habían sido votados mayoritariamente por los profesores numerarios permanentes. Es decir, los rectores han sido siempre los que han querido la mayoría de profesores numerarios de cada universidad. Y algunas excepciones que ha habido, yo me he felicitado profusamente de ellas porque conocía a los que se quedaron desbancados, dicho sea de paso. Sí, quería añadir, les invito a buscar en las hemerotecas un solo anuncio de búsqueda de un profesor cualificado de tal o cual materia en algún periódico de tirada nacional, como aparecen centenares en el mundo empresarial. Se busca controller, se busca tales aptitudes, preséntense, tráiganme uno solo. Bueno, pues yo creo que el debate está servido. A ver, lo abrimos al público. Adelante, Ángel. Quería formular una brevísima pregunta al profesor Fernández Moral y otra al exrector de la Abad Oliva. A usted, Fernández Moral, le he anotado una frase y no la he entendido bien. Espíritu crítico propio de la Universidad Villanueva. ¿Eso es posible? El espíritu crítico es el espíritu crítico. Y luego le formulo las dos, al que fue rector de la Abad Oliva hasta hace unos 7, 8 años. ¿Cómo batían ustedes el fenómeno de la marimorena que estamos viviendo hoy? Es decir, porque yo en las redes, por ejemplo, he sufrido todo tipo de
calificativos de meapilas, católico, lo soy, católico librepensador como buen cristiano, de franquista, de retrógrado, meramente por decir y pedir al abad de Montserrat y a 2 obispos catalanes que, hombre, que es cristiano el exigir el cumplimiento de la ley y de la ley pasar a la ley. ¿Qué batidas, porque creo que es muy actual y creo que no es algo de lo que estamos comentando este día aquí y esta tarde en concreto, cómo se las valió usted? Porque, lógicamente, habría independentistas, no ya entre los alumnos, y su universidad es católica, este es el CEU. Gracias. Pues sí, siguiendo la secuencia de las preguntas, lo primero que quiero es agradecer a Ángel una pregunta con respuesta ya incluida. En definitiva, entiendo que efectivamente una de las esencias de la universidad, esa universidad que queremos rescatar, ¿no?, de sus orígenes, ¿no?, es justamente el espíritu crítico, ¿no? Y creo que eso hay que integrarlo en programas docentes específicos de una forma transversal para todas las titulaciones. ¿Pero puede ser crítico de una universidad o crítico? No, espíritu crítico como espíritu, digamos, dispuesto a enfrentarse con la realidad con ese espíritu. Sí. Si le parece, lo enlazo con la respuesta anterior. La sociedad catalana, y aquí hay personas que la conocen muy bien, ¿no?, es bastante más plural de lo que desde fuera parece. Y eso, y de lo que a veces se transmite. Y eso significa que también los alumnos son plurales, como usted decía, y nosotros tenemos alumnos independentistas, claro que los hemos tenido. Y gracias a Dios. Porque posiblemente una de las tareas que tiene quien no lo es mostrar a personas que perciben solo algo de un ambiente el suficiente espíritu crítico para respecto del ambiente que han vivido como para poder modificar sus conclusiones, aunque incluso no modifiquen su ideología. Es decir, yo me conformo con que ese estudiante independentista salga de allí pensando que yo, por no serlo, no soy un monstruo. Esto es muy importante. Es un avance sustancial en una sociedad. Esto por un lado. Y luego respecto a la marimorena externa, como la sociedad es muy plural también, es verdad, y eso, en fin, Alfredo Dagnino lo ha vivido, al menos en algunos momentos, conmigo, y Alfonso, sin mí, estando yo allí, pero también lo habrá vivido. Y podríamos recordar personas, ¿no? Yo pongo un ejemplo, no diré nombres, pero yo he tenido, yo entré como rector con el tripartito, con un conseller de Esquerra Republicana. Este conseller de Esquerra Republicana era llamado, como he sabido, el Lenin de Manresa, porque Huguet era el Lenin de Manresa, ¿no? Yo soy valenciano y, por lo tanto, mi catalán es valenciano, o sea, yo no puedo renunciar a mi acento y bueno, aunque modifico algunas palabras, porque que cuando hablo en Valencia, si no me dirían, este niño es tonto, porque hay ciertas cosas un poco más cultas del catalán culto, pero el acento no lo modifico. A este hombre, cuando me pedía que yo hablase, porque se le caía la baba pensando que alguien que venía del sur estaba allí de rector. Esto es una cosa muy sentimental, que a mí me aproxima mucho a Huguet, al Lenin de Manresa. O sea que, quiero decir, hay una persona que colaboró bastante en la creación de esa universidad, muy positivamente, y que hasta, bueno, ahora como el Parlamento ha sido disuelto, pero ha sido diputado de Junts per Sí, se le veía en segunda fila, y lo hemos podido ver. Y durante el último periodo nos ha ayudado bastante también. Quiero decir, las relaciones personales, hay gente que está venada, que está loca, pero no todo el mundo está tan venado y tan loco, y las relaciones personales en una sociedad plural, favorecidas porque la gente también tiene un sentido crítico. Esta persona que le digo es una persona que es muy crítico respecto de algunos de sus propios correligionarios, se ríe mucho de ellos mismos, ¿no? Y eso hace que las cosas sean más llevables de lo que parece, y es lo que yo haga que tenga una extraordinaria confianza en el futuro de Cataluña, entre otras cosas porque me he dejado 3 hijos allí,
Universidad Católica no debe perseguir como ética, enseñar como ética el cumplimiento de la ley y cambiar la ley desde la ley? Esa es la pregunta. Sí, claro, y es lo que se enseña. Y eso es lo que se enseña. Claro, y es lo que se enseña. Lo que pasa es que es verdad que a veces tienes que entrar en diálogo con el alumno, ¿eh? Porque hay alumnos que no lo ven claro. Es que el del otro lado lo que te está diciendo es que utilizan unos tópicos que a nosotros nos parecen... Mire, solo una anécdota. Yo el otro día hablaba con uno de mis hijos que vive allí, que estudió Derecho y Ciencias Políticas, pero luego por otros motivos está haciendo otras cosas y estudiando otras cosas. No acabará nunca de estudiar, este chico. Y me decía, papá, se me hace muy difícil explicar a algunos de mis compañeros lo de que un diputado de Gerona vale 20.000 votos y un diputado de Barcelona 50.000. O sea, el discurso de la mayoría es muy difícilmente entendible, no está bien captado. Y él me decía, pero papá, es que es muy difícil. Yo he estudiado Derecho y Políticas y lo entiendo, pero no te creas que para la gente de la calle, tú y yo lo entendemos muy bien, pero no te creas que para la gente de la calle es un argumento fácil, ¿eh? A veces nos creemos que es fácil explicar cosas que no son tan fáciles y que ante un entorno muy ideologizado es todavía más difícil de explicar, ¿eh? Yo creo que vamos a ir terminando esta mesa porque si no robamos mucho tiempo a la siguiente. Muchas gracias a los ponentes y por supuesto a todos ustedes por su atención. Gracias.